Etimología ontológica. Lo descubrí en la primerísima clase a la que asistí en la universidad. La primera clase de teoría literaria que abrió mi conciencia y mi comunión con las letras. El profe, que era muy serio y erudito, antes de siquiera saludar, alzó la tiza y plasmó en la pizarra: literatura, del latín literatura, letra dura. Me dejó en un estado de perpleja epifanía y supe que por dura que fuera la letra, ese era el camino que quería seguir. Lo decidí ese mismo día y lo fui reafirmando a lo largo de los 3 años de bachillerato en inglés. Terminando el plan común, iba a elegir licenciatura en literatura anglosajona. Estudiaría para descifrar esa letra dura a lo largo de las épocas, las escuelas, los géneros, los estilos, poetas, narradores, dramaturgos. Pasaría mi vida examinando y acariciando la dureza y la duración de las letras en todas las páginas posibles, las tersas y las amarillentas, las gruesas y las finas. Y quién sabe si al aprender todo lo que tendría que aprender para eso, mi lapidaria autocrítica me permitiera por fin dar rienda suelta a lo que sentía como una urgencia inherente reprimida: escribir. Quizás entonces pudiera encontrar mi lugar. Pese a que nunca me había atrevido a desarrollarla, sentía que llevaba la escritura en el cuerpo y en la sangre, aunque mi intuición me decía que algo así no era nada fácil de sobrellevar. No es como ser de sangre azul, ni menos como tener sangre de horchata. Tampoco es como no tener sangre en las venas. Por el contrario, si acaso se ajuste más a aquello de usar la sangre para hacer entrar la letra, ya que además del rigor necesario para que escribir tenga sentido, llevar la escritura en la sangre es un arma de doble filo etimológico. Lo digo porque, si lo pensamos bien, es como si por las venas corriera la materia prima de la literatura, es decir, un torrente de signos, fonemas y sememas que no dejan en paz. Una verdadera guerra interminable de trazos, letras, palabras, tinta, lápices. Ninguna de esas cosas es fácil de acarrear desde el punto de vista etimológico, y tarde o temprano se nota. Empezamos ya desde la mismísima palabra literatura. ¿Para qué hablar de lápiz? Cuyo origen también está en el latín, y no es casual, por lo demás, que sea el mismo de lápida, lápiz, que significa piedra. Tampoco es casualidad que la letra que se escribía en otros tiempos, con lápiz, piedra, lápiz, fuera más indeleble que la de ahora y entrara con sangre, ya que duro y durar comparten el étimo, también del latín, durus. Por desgracia, o mejor dicho, por turbia decisión dictatorial neoliberal de los mandamases universitarios, las carreras de licenciatura se cerraron en nuestra universidad. Y llegado el momento, solo quedaron 2 opciones: pedagogía o traducción. A bird in the hand is worth 10 in the bush, me dije decepcionada, ya que como fuere, necesitaba un medio de subsistencia. Sin embargo, la frustración duró poco, porque habría de descubrir que el que ganó el NTNTU también es un oficio fascinante. En primer lugar, requiere tanta o más sensibilidad lingüística que el estudio de la literatura. Por otra parte, es fundamental llegar a conocer ambas lenguas en profundidad, además de alguna otra, aunque sea más superficialmente, lo cual incluye el aspecto cultural. Esto es básico e indispensable, ya que el hecho de que en castellano los pájaros del refrán que me vino a la cabeza ese día sean 100
y anden volando, mientras que en inglés sean solamente 10 y estén escondidos en un arbusto, no es algo casual ni arbitrario. Tiene que ver con la respectiva visión de mundo. Una traductora debe enterarse, por tanto, de qué pasaba por la mente, los arbustos y los cielos de los conquistadores españoles y los indígenas conquistados, de los Picts, los Scots, los Saxons, los Britons y quién sabe de cuántos pueblos más en la historia. Caben interrogantes como, por ejemplo, ¿por qué la amplitud relativa de todo el cielo de la prisión hispanoamericana equivale a un mísero arbusto del imperio angloparlante? ¿O en qué momento se determinó que 10 aves que jugaban en los arbustos anglosajones se creyeran iguales a 100 pájaros hispanos volando en libertad? Concluí que el oficio de traductora y el de escritora tienen mucho en común, ya que en buenas cuentas ambos tienen que ver tanto con llevar la letra dura en la sangre como con autocrítica lapidaria. Ambos se relacionan también con sangre derramada literalmente y mares atravesados, con pueblos lapidados y enrejados, con aves juguetonas poderosas y patéticos pájaros enjaulados. Tienen que ver con muertos que rompen su lápida y se levantan, con atravesar rejas y muros de piedra, y con muchísimo más que eso. Son medios que describen la historia, que revelan secretos, que arengan, que deconstruyen y construyen. Más tarde descubrí que fundiendo la traducción con la pedagogía podría traspasar esta concepción a otras generaciones. Y a eso me dediqué. Fue mi herramienta de subsistencia, con la misma cantidad de dulce y de agraz que cualquier otro trabajo asalariado, supongo. Pero me permitió intentar la formación de traductores conscientes de que nuestra profesión no es solamente herramientas técnicas y uno que otro conocimiento teórico. Durante 30 años intenté enseñar que la traducción va más allá de ser un mero medio de ganarse el pan o una materia prima para establecer una empresa lucrativa, que si bien eso es factible, no es el verdadero objetivo ni lo que hace a este oficio apasionante. Es más, hay que poner ojo, ya que si el interés es solamente el lucro, se corre el riesgo de no poner atención a su verdadera esencia. Y además de convertir nuestra vida profesional en algo sin ninguna gracia, confirmar aquello de tradutore traditore. Muchas veces llegué a sentir que me desangraba tratando de transmitir la fascinación que yo había experimentado al descubrir lo que realmente es traducir. Un vocablo derivado de la voz latina traducere, es decir, el prefijo trans, de un lado a otro, y el verbo ducere, guiar, dirigir. No fue en absoluto fácil traspasar lo fundamental que es nuestro rol. Un traductor es como una paloma mensajera indispensable, un cartero imprescindible o un puente entre culturas diversas que debe ser indestructible, sea que traduzca letras técnicas, académicas o duras. Somos guías en el viaje de las palabras. Descubrí además que la traducción no solo se puede combinar con la docencia, sino que además es un oficio muy compatible tanto con el estudio de la literatura como con la práctica y el desarrollo de la escritura, de manera que no me privó de ninguno de los dos. Cuando me sumergí en el estudio y la práctica de la traducción, descubrí el significado y el sentido de la profesión que había elegido sin saberlo. Algo similar ocurrió cuando me entregué al oficio de escritora. Al comenzar a escribir, creí que en las páginas iba a liberar mi sangre prisionera, la sin oxígeno, la anémica, la negra, la enferma, la podrida. Imaginaba un proceso en que la sangre liberada se transformaría
en aquella que se supone sale inquieta, bermeja y espesa del miocardio y vitaliza las arterias y el alma, la propia y la de quienes la beben al leer esa letra dura. Pero no es así. Por el contrario, el rigor de un lápiz lapidario que garabatea en una página, o dicho de otro modo, vierte sangre sobre un soporte derivado del verbo pangere, es decir, trabar, atar, ligar, no puede ser sino una condena a cadena perpetua. Es como ser mujer latinoamericana, como haber vivido en una época cuando una carrera universitaria no era lo único que se suprimía con un chasquido de los dedos militares, cuyas jerarquías incluían la de rector delegado. Este relato me recuerda una historia que oí hace poco sobre un pobre ser que estaba convencido de que la sangre tenía un dulzor incomparable. Afirmaba que su amiga imaginaria, llamada sabiduría, le había permitido el deleite de probarla. No sé cuál de ellas habrá saboreado, quizás todas, lápida y atadura incluidas, ya que terminó en una casa de orate. No tengo duda de que se trataba de un lector empedernido, cuya avidez lo llevó a mezclar las acepciones de la palabra sangría, basado en su origen etimológico. Al fin y al cabo, la vida de cualquiera, en especial de una escritora, no dista mucho de un manicomio. La de una traductora de literatura tampoco, ya que su oficio no es otra cosa que descifrar la letra dura que emana de la sangría de un autor y convertirla en la que sale de una lápida. Y para lograr una verdadera mezcla de sangres, se necesita una amiga imaginaria vigilante que vierta epifanías en el oído, como la sabiduría de ese pobre orate, además de al menos todo el rigor y la erudición de mi profesor de teoría literaria.